falsos maestros y falsos profetas. ¿Qué dice el versículo 13? Acompáñennos en la lectura. Dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en errores. Pedro, estoy tan acostumbrado a Pablo. Pedro va a ser tan duro y tan fuerte acá con esto de los falsos maestros. Va a usar palabras muy fuertes en este capítulo 2 de su carta, de su segunda carta. Y por ejemplo acá está diciendo que estas personas recibirán un galardón de injusticia, es decir, no, lo injusto que ellos son con las congregaciones, eso ellos mismos recibirán por confundir a la iglesia, por confundir a los hermanos. Y habla también que ellos se gozan en confundir a la gente, ellos se gozan en a lo mejor sacar también a las personas del camino de Dios. Y dice que aun cuando comen con ustedes, ellos se gozan del error. Aun cuando están entre medio de nosotros, ellos saben que a lo mejor están haciendo malo y es como que se gozan de esa maldad. Eso es lo que dice el versículo 13. En el año 62, 63 después de Cristo se escribió esta carta y muchas de estas personas estaban entrando a las iglesias. Ellos entraban y decían, ese Jesús en el que tú crees, Gladys, no sirve. Marcos, estás loco. No puedes creer, nadie resucita de los muertos. Eso es locura. Y como era en el tiempo en el que Roma gobernaba toda esa región de Jerusalén, entonces la idolatría romana en el pensamiento judío era muy fuerte. Era muy fuerte. Y el César era un dios y ellos creían en sus dioses y el dios del sol, el dios de la lluvia, el dios del dinero, el dios. Ellos creían en muchos dioses, pero no veían esos dioses. No sabían quiénes eran esos dioses. No sabían quiénes eran esos dioses. No se miraban. Entonces la iglesia de Dios creía en un Dios que sí era un Dios real, que sí era un Dios vivo, pero para eso tenían que tener fe. Entonces estas personas decían, no, ese Jesús fue simplemente un cuento de los judíos. No crean en ese Jesús, crean mejor en esto otro. Crean mejor en la doctrina estoica, crean mejor en la doctrina, en la mitología griega, en la mitología romana, crean mejor en estas cosas. Y Pedro dice a la iglesia, cuidado con estas cosas. Y el versículo 14 dice también lo siguiente, leamos, acompáñennos, leamos juntos. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Pedro está hablando específicamente de estas personas, no está hablando de la congregación, está hablando de estos falsos maestros que se pusieron de moda entre el año 50 después de Cristo hasta como el año 200 después de Cristo. Todo esto de los falsos maestros, la iglesia sufrió mucho, la fe de la iglesia fue muy atacada, muy atacada en estos primeros años cuando después que la iglesia nace. 4 puntos. Tienen los ojos llenos de adulterio. ¿Ya? Tienen los ojos llenos de adulterio. Buscan el adulterio estas personas. En sus corazones habita la codicia. Codician a lo mejor los bienes y las cosas que los hermanos adentro de la congregación tienen. A lo mejor si tienen dinero, si tienen negocios, si tienen recursos, van detrás de estas personas, van codiciando las cosas que la congregación tiene. Anhelan el poder, anhelan posiciones de autoridad, anhelan manipular a la gente. Y punto número 3, dice, son hijos de maldición. Eso es lo que dice el versículo 13. Pedro los condena a ellos. Y el versículo 14 dice un punto muy importante, que quienes son seducidos por estos falsos maestros y falsos profetas son las almas inconstantes. Y lamentablemente en la iglesia existe mucho eso. Hay muchas personas que lamentablemente son inconstantes en cuanto a Dios. No voy a decir de venir a la iglesia, porque venir a la iglesia no salva, venir a la iglesia no sana, venir a la iglesia no restaura. Es Dios quien restaura. Es su verdad quien restaura. Es Cristo quien nos salva, quien nos sana, quien nos rescata a nosotros de la vida pasada.
Ahora, con esto no estoy diciendo que no tenemos que venir a la iglesia, pero cuando venimos a la iglesia es porque tenemos comunión con Dios, cuando tenemos comunión unos con otros, cuando nos construimos unos con otros, hablamos, cuando hacemos todo juntos. Pero es Dios quien sana, es Él quien restaura, es Él quien hace la obra en nosotros. Entonces, esto de las almas inconstantes, las personas inconstantes, ellos son los que son seducidos por estos falsos maestros. Y vamos a hablar más adelante cómo hoy en día estos falsos maestros están a la puerta y a la vuelta de la esquina. Versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Leamos el 16 también. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. En el libro de Números, Deuteronomio, Números, nosotros vemos esta historia. Había un rey de Moab, del pueblo de Moab, que se llamaba Balac. Y este hombre Balac era un rey malo. Y cuando Israel venía subiendo de Egipto hacia la tierra prometida, él no quería que ellos pasaran, ¿no es cierto?, de cierta forma cerca de sus territorios. Y este hombre Balac, que es un hombre malo, un rey malo, contrató a un profeta malo, no profeta de Dios, un brujo, por decir así, o un hechicero, o un falso profeta, o un falso maestro, y le pagó dinero para que fuera y declarara maldición a Israel, cuando Israel iba caminando por el desierto. Ahora, noten ustedes el ejemplo que Pedro está poniendo en el Nuevo Testamento de un falso profeta y de un falso maestro que por plata va y maldice al pueblo de Dios. Y este le dice ya, bueno, yo te cobro tanto. Bueno, entonces allá está el pueblo. Iba Balaam, no Balac, Balac es el rey. Iba caminando y de repente ve al pueblo allá y la idea y el punto era pararse en un cierto punto y hablar maldición, maldición, maldición hacia Israel. Bueno, en el camino iba este profeta malo e iba montado en una burra. Y de repente la burra dejó de caminar. Y cuando deja de caminar y dale, y la burra, Dios hace que la burra hable, y la burra le habla a él, ¿no es cierto? Y cuando le habla a él es como que sus ojos se le fueron abiertos, y el punto es que este falso profeta, en vez de declarar maldición, Dios lo usa para que hable bendición. ¿Ya? Entonces el punto es que cómo Dios cambia la maldición por bendición. Pero ese es solo un ejemplo, no estamos hablando de Balac y de Balaam. El punto es que Pedro está citando a estas dos personas, a Balac, que era el rey de Moab, y Balaam, que era el falso profeta. Y Dios está diciendo, Pedro está diciendo, así como Balaam, que se le paga, ¿no es cierto?, para que muchos hay así hoy en día, que por plata hacen lo que hacen, dice Pedro, que por manipulación hacen lo que hacen, que por intereses que no sean los correctos, trabajan con personas. Dice el versículo 15 que han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, es decir, este falso profeta. Hay personas en el tiempo de Pedro, no en nuestro tiempo, ya vamos a hablar de nuestro tiempo, pero en el tiempo de Pedro que hacían lo mismo que hacía Balaam. Por plata, ¿no es cierto?, caer en maldición. Versículo 17. Estos son fuentes sin agua, dice Pedro, y nubes empujadas por tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pedro compara a estas personas, a estos falsos maestros o falsos profetas, como fuentes sin agua. Fuentes sin agua. ¿Qué es de una fuente sin agua? ¿Qué es de usted si usted va allá al bidón de atrás y no hay agua? No sirve, es algo vacío. Fuentes sin agua. Y dice también que son nubes, como nubes empujadas por la tormenta. Es decir, son personas manipuladas para que vayan a cierto lugar y hagan algo malo. Creo que cuando enseñamos el panorama bíblico, no sé si ustedes se recuerdan, cuando hablamos acerca de la era de la iglesia temprana, había muchas personas que Dios levantó, fue como una segunda generación de los apóstoles, Tertuliano, Ireneo, Policarpo, Orígenes, que fueron grandes teólogos, grandes hombres de Dios para cuidar la iglesia temprana, desde el año 100 en adelante, desde el año 100 como hasta el año 400 más o menos. Eran cuando estas personas llegaban a la iglesia y atacaban la fe de los hermanos.
Y inclinaban y decían, no creas en eso. ¿Cómo es que un Dios va a ser espíritu y a la misma vez va a ser cuerpo? No, eso es imposible. Y en ese tiempo existía esta creencia, esta doctrina humanista que se llamaba gnosticismo, que el gnosticismo dice que el cuerpo es malo y que todo lo que se hace en el espíritu es bueno. Y como el cuerpo es malo, métale al cuerpo lo que quiera. Usted puede tomar, usted puede tener relaciones sexuales con quien usted quiera, usted puede desvelarse, usted puede comer lo que quiera. No importa si eso va a afectar tu salud, si va a afectar tu colesterol, tu presión, tu nivel de azúcar, no importa. El cuerpo es malo, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que es bueno? Todo lo que se hace en el espíritu, todos esos rituales raros que ellos hacían. Entonces, decían, Cristo es el Hijo de Dios, vivía ya en la eternidad, ya, y vino acá, en cuerpo, sí, en cuerpo, se encarnó. Entonces sí, pues, entonces claro, vamos a darle lo que la carne quiera, vamos a darle lo que... Ese era el pensamiento gnosticista, y ese pensamiento entraba en las iglesias. Y viene Ireneo, Policarpo, Tertuliano, todos estos padres de la iglesia temprana, y dicen, no, iglesia, no es así, no es así. El cuerpo es templo de Dios. El cuerpo es templo y morada de Dios. Y el cuerpo hay que cuidarlo. El cuerpo es un regalo que Dios nos dio para cuidarlo. Hay que bañarlo. Hay que cortarle las uñas al cuerpo. Hay que afeitar al cuerpo. Hay que cambiarse de ropa. Hay que limpiarse, hay que asearse. Hay que cuidar al cuerpo. Hay que cuidar los niveles de presión, los niveles de azúcar, los niveles de colesterol. Hay que cuidar al cuerpo porque el cuerpo es un regalo. Cuerpo, alma y espíritu, eso es lo que somos. Cuidemos el cuerpo. Con el cuerpo nosotros adoramos a Dios. Entonces, estos falsos profetas se metían en las iglesias y Pedro, 40 años antes de que eso pasase, en el año 100, ya estaba avisando de estos falsos maestros, que son malos, que es gente mala. Leamos el versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de lo que vivían en el error. Dios mío, tengo que leer este versículo otra vez. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. ¿Qué está diciendo Pedro acá? Que estos falsos maestros y estos falsos profetas con labia, tenemos una palabra en El Salvador que se dice chelcha, con chelcha, ya seducen a estas personas, con palabras vanas los seducen y con concupiscencias de la carne. La palabra concupiscencias son tentaciones, básicamente, ¿ya? Una concupiscencia es tentación. Entonces estas personas hacen que estos caigan en tentación, pero ¿quiénes son? Son los que, dice Pedro, los que habían huido de los que viven en error. Es decir, estas personas que habían salido de la vida antigua, que habían salido de la vida pasada, que habían salido de entre medio del engaño, habían salido para venir a Cristo, para venir a la verdad, para venir a la fe, para venir a la salvación, y ahora se encuentran con estos y los quieren hacer retroceder otra vez. Eso es lo que produce la falsa profecía. Eso es lo que producen los falsos maestros y los falsos profetas. Y hoy en día, ya vamos a hablar de nuestros días, ya estamos hablando de nuestros días, va a sonar como que el pastor Salvador está criticando a toda la iglesia. Y ojo con eso, no, yo estoy lejos de hacer eso. No uso este púlpito para tirar indirectas, ni para criticar, ni para apelar. Son una de las cosas que yo, en lo personal como pastor, me cuido mucho y prefiero no hacer. Prefiero mejor exaltar las escrituras, exaltar el texto bíblico, qué es lo que Dios nos está diciendo, pero por lo que estamos hablando tenemos que hablar de nuestra actualidad, que no es nada nuevo lo que vivimos hoy en día como iglesia. No es nada nuevo, viene desde antes. Desde antes viene esto. Versículo 19, les prometen libertad. Ojo con esto, iglesia, ponga atención, les prometen libertad. Y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido, por alguno
es hecho esclavo del que lo venció. Hay un poder de manipulación en estos falsos maestros que venían, o había un poder de manipulación que la gente los seguía. Versículo 20, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Pedro está diciendo que aquellos que han venido a la fe y que han dejado el mundo y están en el camino de Dios perseverando, y de repente chocan con estas falsas verdades y retroceden, el estado de retroceder es peor que en el que estaban. También hay un evangelio que habla y dice, ¿no es cierto?, que pone como ejemplo la casa, que es como una casa, el alma, la vida de la persona es como una casa, y que cuando la casa es limpiada por la verdad o limpiada de los demonios y por alguna razón se abre puerta otra vez para que eso vuelva, dicen que los demonios vuelven con 7 legiones más de demonios. No lo digo yo, lo dice la verdad, lo dice la Biblia. Y hermanos, es decir, cuando nosotros salimos del pecado, perseveramos y por alguna razón, circunstancia en la vida queremos volver o retrocedemos, ese estado de retroceder es peor. Es peor. Y eso es lo que Pedro está cuidando a su rebaño. No está el afiche. Porque Dios ha escogido a la iglesia, Dios ha escogido a sus hijos para que vivamos en una vida nueva, para que vivamos en una vida de luz. Nosotros somos luz. Nosotros somos testimonio, nosotros somos ejemplo, debemos de ser ejemplo en todo lo que hacemos. Sí, vamos a fallar, de acuerdo, pero por eso está el arrepentimiento, por eso está el pedir perdón, por eso está la reconciliación, por eso está el volver a ponernos en la gracia. Versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. ¡Wow! Que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Miren, olvidé decir que desde el versículo 20, 21 y 22, Pedro cambia la dirección. Él está hablando ya de la hermandad y no tanto de los falsos maestros. Habla que los falsos maestros seducen, pero aquellos que son inconstantes los siguen y por seguir caen en un estado de perdición, y ese estado es peor que el primero. Por eso Pedro acá dice, pucha, les hubiese sido mejor no haber conocido el camino de la justicia, porque avanzar y después retroceder es complicado. Es complicado. Y en el versículo 22, el último versículo, Pedro va a citar otra parte del Antiguo Testamento. Ya citó a Balán y a Balac. Y en el último versículo del capítulo 2 va a citar a un proverbio que está 26:11. Proverbios 26:11. No es Pedro quien habla de esto, sino es un proverbio escrito por Salomón, si no me equivoco, porque hay 4 autores de los proverbios. No solo Salomón escribió todos los proverbios, tampoco solo David escribió los salmos, son 5 autores. ¿Qué dice el versículo 22? Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, que es el 26:11. Anótelo allí, 26:11. El perro vuelve a su vómito y el chanchito lavado vuelve a revolcarse en el cieno, es decir, en el lodo. Yo no estoy diciendo chanchito a nadie, no estoy diciendo perrito a nadie aquí, no. Es la Biblia, es Pedro quien le está diciendo a su audiencia en el año 60 y poco después de Cristo que aquel que es seducido por las falsas verdades, que es seducido por estos falsos profetas, dejan el conocimiento de Dios para ir detrás de ellos y después quedan en un estado de confusión, con un estado de libertinaje extraño y vuelven otra vez al pecado. Y Pedro dice, es como el perrito que vuelve a su vómito y como la puerca, dice acá el versículo, que vuelve al barro. Pedro está haciendo una comparación de estas personas con estos 2 animalitos.
Ayer nosotros, viernes, salimos como a las 2 de la tarde de acá con Heather y con los niños. Estuvimos en una iglesia allá en el conjunto Angostura, en Santiago, en Paine creo que es, o en Buí, no sé. Estuvimos, la iglesia del pastor David Soto allá en Curicó. La iglesia tuvo un retiro, viernes, sábado y domingo. Estuvimos viernes en la tarde, noche, y ayer todo el día. Y estuvimos compartiendo, enseñando, predicando. Y lo que voy a decir no es por esta iglesia, ¿no? Pero conversábamos con varios hermanos y el estado de la iglesia actual en el 2025, la iglesia evangélica, y aquí va, mucho cuidado, ¿cierto? Muy responsable por lo que voy a decir, pero es crítico, iglesia, es crítico, es complicado. ¿Por qué digo que es complicado? Digo que es complicado porque, nosotros tenemos la oportunidad de viajar mucho, de visitar muchas iglesias y vemos cosas que, claro, todos tienen la buena intención de creer en Dios. Todos tienen la buena intención de enseñar las Escrituras, de discipular, de evangelizar, de bautizar, de hacer familia, de ser iglesia juntos. Todos tienen esa buena intención y gloria a Dios por eso. Pero cuando de repente uno ve la realidad es complicado. No digo que toda la iglesia, porque la iglesia fue dejada en la tierra para hacer luz, fue dejada en la tierra para extender el reino de Dios. Pero hoy en día tenemos que cuidarnos. Eso es lo que quiero decir. Tenemos que cuidarnos. ¿De qué? Tengo una lista aquí. Mi aplicación es larga. ¿Ya? Tenemos que cuidarnos de los falsos profetas en la iglesia. No digo que yo creo en la profecía, ¿de acuerdo? Porque a veces me han tildado de cesacionista, que yo no creo en la profecía. Yo creo en la profecía. Creo en los mensajes proféticos. Creo en la enseñanza profética. Creo que Dios puede hablar una palabra, ¿no es cierto?, para alguien y que esa palabra se cumpla. Pero por supuesto que yo creo en eso. Pero hoy en día esto se usa quizás de una mala forma. Mucha gente profetizando cosas raras que a lo mejor no van a suceder. Y a lo mejor lo que hacen es ilusionan a la pobre gente. Y de eso yo sí tengo cuidado. Porque si yo no tengo la convicción en mi corazón de soltar una palabra profética para alguien, no lo hago. No lo hago. Mejor no hay que hacerlo. Y tenemos que cuidarnos de estas cosas. Tenemos que cuidarnos también de los falsos apóstoles de la prosperidad que enseñan que el reino es una casa de inversiones. Que tú puedes invertir en el reino como que si fuese un banco y te va a ir bien. Y vas a ser rico, Marcos. Eso pasa. Den, ofrenden, vendan sus casas, vendan sus terrenos, invierten en el reino, dáselo al reino y vas a ver que dentro de tanto tiempo vas a tener más. Wow. Cuidado con esas cosas. Cuidémonos de estas cosas. Cuidémonos de aquellos predicadores que tuercen la Biblia citando versículos que nada que ver para enseñar herejías que suenan bíblicas. Hay muchas herejías hoy en día que suenan bíblicas. Y ahí se tuerce mucho la Biblia hoy en día. Y mi actitud como pastor es que Dios tenga misericordia de la iglesia, de nuestra iglesia que tenga Dios misericordia, que Dios nos cuide a nosotros para no decir, de aquellas iglesias, no, de nosotros, Señor, que nos cuide Dios de dejar sus mandamientos, de dejar su verdad. Iglesia, yo te quiero animar a que tú observes con cuidado si el predicador o la predicadora está diciendo, lo que está diciendo es correcto, si lo que está diciendo lo dice el texto, para que ustedes mismos no sean desviados. Examinen, no digo que tienen que psicoanalizar, pero observemos. De hecho, yo abro mi confianza, mi corazón acá. Si yo como pastor digo algo desde este púlpito, algo que a lo mejor está desalineado con la verdad, acérquese a mí, conversemos. Acérquese a uno de los ancianos, acérquese a uno de los líderes, acérquese. Y diga, oye, ¿por qué dijo esto? O acérquese a mí, no tengo problema, lo podemos solucionar. Pero hay de aquel que dice, no, usted no me va a corregir a mí. No, lo que dice el pastor es lo que es. Uy. Cuidado, iglesia, cuidado. Hablemos, conversémoslo. Ok, vamos a la Biblia, vamos juntos, veámoslo. Sí, ¿sabes qué? Sí, tenés razón. Y no tengo problema en admitirlo. Bueno, cuesta, pero hay que admitirlo.
Iglesia, el estado de la iglesia hoy en día, en la actualidad, es crítico en cuanto a enseñar tonterías. Personas que empiezan a predicar y pasan 25 minutos y no van al texto. Entonces, ¿qué? Una introducción larga. Hay que aprovechar el tiempo y hay que enseñar, hay que entregar el mensaje, lo que sí, un testimonio, todo. Pero vamos al texto. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? ¿Qué nos quiere decir Dios? Cuidémonos también de aquellos que quieran dividir la iglesia. Hay que enseñar acerca de esto. O a lo mejor quizás entre medio, aquellos que quizás se quieren levantar, cuidado con estas cosas, cuidémonos de estas cosas. Cuidémonos de aquellos que solo buscan protagonismo y no quieren servir. Aquel viejito que está allá en la foto, Loren Cunningham, dijo una vez en una conferencia que si un cristiano quiere solo protagonismo y autoridad y solo quiere púlpito y solo quiere títulos, no lo promuevas, no lo promuevas, no lo promuevas. Pero si aquel cristiano quiere servir a Dios y lo único que quiere es servir y no le importan esas posiciones y esos títulos, dice, dale hasta la mitad del reino, porque quiere servir. Pero aquellos que no quieren servir y no quieren sudar la camiseta, mojar la camiseta y solo quieren el rango, la autoridad, la posición, no los promuevas. Es peligroso. Aquel viejito que está allá lo dijo y es tan cierto. Entonces cuidémonos de aquellos que a lo mejor llegan a nuestra iglesia y al tiro quieren ya algo distinto. Oh, calma, conozcámonos primero. ¿De dónde viene? ¿Cuál es tu iglesia? Conozcámonos. Hoy en día está de moda, iglesia, enseñar chabacanadas. Enseñar cosas que es complicado. Una cosa también que está conversando, hablaba con algunos pastores allá en Estados Unidos el año pasado que estuvimos allá, que está de moda también pedirle a ChatGPT que te prepare los mensajes. Que te prepare y te preparan una bestia de mensajes. O sea, ¡wow! Espectacular. Claro, pero el ministro no ha pasado tiempo con Dios, no ha orado, no se ha comparado su corazón con la Biblia, no ha tenido un tiempo de arrepentirse. ChatGPT en 5 minutos, en 2 segundos, en 1 minuto me hace un bosquejo espectacular. Sí, pero la inteligencia artificial no es artificial. Yo tengo que buscar a Dios, yo tengo que leer, tengo que estudiar, Señor, voy a preparar mi mensaje, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi familia, aquí están mis hijos, aquí está mi vida, Señor, hay algo de lo que tengo que arrepentirme, Señor, yo quiero hablar lo que voy a hablar con cuidado, quiero decirlo con mucho temor de Dios. Se pasa todo eso a decir ya, ChatGPT, esto, y te da un mensaje. Y el estudio, y la oración, y la meditación, y todas esas cosas. Bueno, ¿qué es lo que le pasa a una iglesia? ¿O qué sucede en una iglesia cuando pasa estas falsas cosas? No lo digo yo, lo dice Pedro, hacen que la iglesia retroceda. La iglesia retrocede, la iglesia en vez de creer va para atrás, y para atrás, y para atrás, y para atrás, hasta llegar al punto en el que Pedro dice, le pasa como el chanchito y como el perrito. Y de eso nosotros tenemos que cuidarnos. Si usted visita una iglesia o si usted va, bien, pero tenemos que tener cuidado de estas cosas. Mucho, mucho cuidado. Y básicamente esto de falsos maestros y falsos profetas, desde el Antiguo Testamento, con esto termino, desde el Antiguo Testamento Dios ha cuidado a Israel de esto. Desde el Antiguo Testamento ya existían estos falsos maestros, estos falsos profetas. En los tiempos donde Israel estaba apartado de Dios, que fue el tiempo de los profetas, los falsos profetas decían, no, ancianos de Israel, no se preocupen, hay paz en Israel. ¿Va a venir Babilonia? No va a venir Babilonia. No, eso es mentira. Uy, qué mal, miren lo que esos profetas de Dios andan diciendo, que va a venir juicio. No se preocupen, no va a pasar. Y el pueblo se relajaba y se relajaba y se iba más y más, hasta que se lo llevaron los asirios, se lo llevaron los babilónicos, porque los falsos profetas decían paz cuando no había paz, calma cuando no era tiempo de estar de calma, era tiempo de buscar a Dios.
Entonces muchos, una característica de los falsos maestros hoy en día, no, hoy predican del infierno. No, el infierno. Ok, ¿no existe el infierno entonces? Claro que existe. No, muy duro, no, vámonos por otro lado. Suavicemos el... Wow, ok. No digo que ese es el enfoque, pero tenemos que tener cuidado. Y bueno, en el Nuevo Testamento, más aún Dios cuidó a la iglesia de los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Y hoy en día, a través de toda la historia de la iglesia, desde Hechos 2 hasta el día de ahora, Dios sigue cuidando a la iglesia de estas cosas. Sigue cuidándola de estas cosas. Cuando estábamos allá en el galpón, esa persona no vino 2 veces a la iglesia y nunca más vino. Ya se fue de Pichilemu, era una persona de afuera. Dijo, yo entré a tu iglesia, dijo, y wow, el Salva está bendecido. Buenos diezmos te está llevando Salvador, me dijo. Mi esposa sabe, está acá. Me entristeció tanto cuando escuché eso. Y después conversé con él después de la iglesia, después del culto, y me dijo eso, y me fui a la casa muy triste. Volvió a llegar a la iglesia y después nunca más apareció. Y claro, al ver, no sé, la mentalidad es como, claro, está lucrando, le está yendo bien. Misericordia, iglesia. Misericordia. El llamado de Dios, el llamado pastoral, no es para hacer chistes acá, no es para bromear, no es para criticar, no es para apelar. No, el llamado pastoral no es para aprovecharse de la gente, es para guiar al pueblo a Dios. Es para guiar al pueblo a la cruz. Y hay que tener mucho cuidado. Este es el mensaje. Tenga mucho cuidado de lo que hoy en día escuchamos. Señor, gracias. Gracias por este mensaje, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos libras, nos cuidas, Señor, de estas advertencias. Y si no enseñamos tu palabra, ¿qué vamos a enseñar, Señor? ¿Qué voy a enseñar yo acá? Conceptos, ideas, prototipos. Líbrame de mis propias ideas, Señor. Líbrame de mis propios cosas que a veces yo quiero hacer. Yo quiero hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor, a mantenernos como iglesia en el camino de la verdad, en el camino de la fe, en el camino de guardar tus mandamientos. Este es el todo del hombre, guardar tus mandamientos. En el libro de Eclesiastés, Salomón nos lleva, Señor, a un viaje por la vida, desde el capítulo 1 hasta el 12. Nos lleva, nos sube y nos baja por la vida. Un hombre con autoridad, un hombre con riqueza, con poder, un hombre que no le negó nada a sus deseos y al final termina sentado en su silla, mirando al horizonte diciendo, ¿de qué le sirve al hombre esto? Y el mensaje de Eclesiastés termina diciendo, oh hombre, quien quiera que seas, solo una cosa te digo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Este es el todo del hombre. Gracias, Señor, por tu verdad. Gracias por las cartas de Pedro. Gracias porque el ministerio de Pedro ayudó mucho a la iglesia, Señor, a las iglesias que fueron como 6, 8 iglesias a las que él... Y esta carta nos sigue ayudando hoy. Pedro, un hombre que murió como mártir, murió crucificado por predicar la verdad, para que nosotros hoy en día podamos tener sus cartas en nuestras manos. Y su advertencia, Señor, nos ha llegado hasta el día de ahora. Un hombre que murió por la fe nos advierte, nos dice, cuídense de estas cosas. Josué, cuando murió desde su lecho, de su cama, solo dijo, no se aparten de Dios. Eso solo les pido, yo ya estoy por morir, ya estoy por fallecer. Iglesia, pueblo de Dios, no se aparten de Dios. Yo oro, Señor, como hablábamos también el domingo, Señor, el último domingo del año, que la palabra de Dios para esta iglesia, para este año, es una oración sacerdotal, una bendición sacerdotal de Deuteronomio 6. No te apartes de los mandamientos de Dios, no te apartes de sus caminos. Iglesia, no nos apartemos de su verdad, no nos apartemos de sus mandamientos. Practiquemos lo que creemos, practiquemos a Dios. Practiquemos a Jesús. Practiquemos lo que Él nos enseña. Seamos pequeños Cristos, pequeños Jesuses
en la iglesia y afuera de la iglesia. ¿Qué hizo Jesús? Yo quiero hacer todo lo que hizo Jesús. Practiquemos lo que creemos, practiquemos a Cristo, practiquémoslo, practiquemos la verdad. Gracias, Señor, por la iglesia, tu amada novia, la iglesia, por la que tú moriste, por la que tú diste tu vida y la llenaste con su Espíritu, la empoderaste con el Espíritu Santo y aquí está, aquí estamos. Renuévanos, Señor, refréscanos en el nombre de Jesús. Alíñanos en el nombre de Jesús. Acércanos a ti en el nombre de Jesús. Pónenos, Señor, con tu luz, Señor, alumbra nuestro pecado, Señor, y quémalo. Con tu luz, Señor, edifícanos. Con tu verdad, Señor, ponnos en pie. Con tu verdad, Señor, levanta, Señor, a los matrimonios, levanta a las familias. Con tu verdad. Que la verdad sea, Señor, nuestra mejor arma. La verdad, porque la verdad nos hace libres. La verdad de Jesús. La verdad de la palabra. Líbranos de vivir un cristianismo religioso, un cristianismo fariseico, un cristianismo, Señor, superficial. Oro, Señor, por un cristianismo bíblico, un cristianismo, Señor, consciente, un cristianismo, Señor, genuino, un cristianismo que Dios está con nosotros, que Jesús camina conmigo, Jesús está aquí a mi lado, Jesús está en mi corazón, Jesús está en mi iglesia, Jesús está también en esta base misionera. Jesús, tú estás aquí en esta iglesia. Yo no quisiera parar de orar, quisiera seguir, Señor, pero te pido, Señor, que bendigas a tus hijos. Somos tus hijos, somos tu pueblo. Camina con nosotros. Sosténnos en el momento de la dificultad. Sosténnos en el momento de la confusión. Sosténnos, Señor. Líbranos de la doble moral, del doble testimonio. Te amamos y nos rendimos a ti, Señor. Amén y amén. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.